Tom Brady rompió su silencio tras 23 años de dominio absoluto para admitir un error que ningún anillo del Super Bowl puede arreglar. El 20 de diciembre de 2025, mientras el mundo veía fotos filtradas de su exesposa, Gisele Bündchen casándose con otro hombre en una ceremonia secreta, Brady publicó un mensaje críptico e inquietante, una canción titulada 1-800-273-8255, la línea nacional de prevención del suicidio. La letra que sonaba de fondo era un golpe bajo: siento que mi vida no me pertenece. El hombre que lo había ganado todo en el campo finalmente perdió el único partido que de verdad importaba. No se trataba solo de una publicación en redes sociales. Era un colapso psicológico capturado en 24 bits de audio. Era un auténtico grito de auxilio o la tardía constatación de una vida mal gestionada. Detrás de los 7 campeonatos y la fortuna de $500 millones se esconde la historia de una jaula de oro construida sobre la obsesión. Una traición de 40 días y una carta oculta en un cajón que lo predijo todo. Adéntrate ahora mismo en la oscuridad de esta historia. Para comprender la tragedia de Tom Brady, hay que ir más allá de las ceremonias de premiación y adentrarse en la cruda realidad de su día a día. Desde el año 2000, Brady vivió una vida de extrema restricción. El método TB12 no era solo una dieta, era una fortaleza psicológica. Nada de tomates, ni azúcar, ni lácteos. Un hombre que se negaba incluso a comer fresas porque no encajaban con su sistema. Cuando se casó con Gisele Bündchen en 2009, se les presentó como la pareja ideal, 2 ídolos de la salud y la belleza. Pero la primera verdad es esta: su matrimonio se construyó sobre la base del sacrificio de Gisele. Desde el primer mes, cuando descubrieron que la exnovia de Brady estaba embarazada de su hijo Gisele, optó por estabilizar su vida para que él pudiera concentrarse en el fútbol americano. Ella fue la que resolvió los problemas, la que se mudó con ellos al otro lado del país, se encargó del hogar y crió a los niños mientras Brady estaba constantemente desplegado. Para 2015, las grietas ya eran visibles. Fuentes cercanas al círculo de Tampa Bay confirman ahora que la imagen perfecta era una marca meticulosamente gestionada. Pero eso no es todo. El detonante de su ruptura no fue una pelea repentina, sino un simple papel. En 2020, durante una sincera entrevista con Howard Stern, Brady hizo una confesión que debería haber servido de advertencia a nivel nacional. Reveló que Gisele le había escrito una carta, una llamada de atención, que la mayoría de la gente solo recibe en el despacho de un abogado de divorcios. En esa carta, Gisele fue directa, le dijo que no estaba satisfecha con su matrimonio. Se sentía como una madre soltera. Estaba harta de que él estuviera completamente entregado a la NFL y a su familia. Tenía sueños, una carrera en la moda que había aparcado y una voz que sentía ahogada por el rugido del estadio. Brady admitió que guardaba esa carta en un cajón y la leía de vez en cuando. Era una prueba irrefutable de un contrato fallido, pero él la trataba como un informe de evaluación, algo para analizar, pero no necesariamente para actuar en consecuencia. El epicentro de la tormenta llegó el 1 de febrero de 2022. Tras 22 temporadas, Brady anunció finalmente su retiro. El mundo y Gisele creyeron que el sistema por fin se había derrumbado. Gisele publicó un emotivo homenaje celebrando el siguiente capítulo de sus vidas. Creía haber recuperado a su marido. La verdad es aún más impactante al analizar la cronología. Esa sensación de alivio duró exactamente 40 días. El 13 de marzo de 2022,
Brady sorprendió al mundo entero y a su esposa al anunciar su regreso a los Tampa Bay Buccaneers. Fuentes cercanas a Gisele afirman que ese fue el momento en que se rompió la confianza. Ya no se trataba de fútbol americano. Se trataba de un hombre que había mirado a su esposa. A los ojos le había prometido un futuro, y luego había roto esa promesa durante 17 partidos más. Esta traición de 40 días fue el fin definitivo de su matrimonio. La evidencia física de la temporada 2022 de Brady fue desoladora. Mientras el proceso de divorcio se desarrollaba en privado, el hombre que veíamos en la televisión comenzó a marchitarse. Las pruebas hablan por sí solas. Brady, habitualmente un ejemplo de buena forma física, perdió casi 9 kilos durante la temporada 2022. Su rostro se volvió demacrado, sus ojos hundidos. En agosto, se tomó una licencia sin precedentes de 11 días del campo de entrenamiento por motivos personales. No se dio ninguna explicación, pero los datos eran claros. El mejor quarterback de la historia se estaba desmoronando en tiempo real. Su antiguo entrenador asistente Tom Moore relataría más tarde una escena en el vestuario que nunca se había visto en los 23 años de carrera de Brady. Tras una derrota, Brady se sentó en su casillero todavía con el uniforme completo, con la cabeza entre las rodillas. Permaneció allí inmóvil y en silencio durante 20 minutos. No estaba de luto por un partido, estaba de luto por la pérdida de la única persona que había sido el pilar de su vida durante 13 años. El 28 de octubre de 2022, el divorcio se concretó. Fue una transacción fría y de alto riesgo. Gracias a un acuerdo prenupcial blindado, firmado previamente, el imperio de $733 millones se dividió en un solo día. No hubo largas batallas legales por dinero, solo el silencio ensordecedor de un hogar roto. Pero la clave que cambió la percepción pública provino de la propia Gisele en su entrevista con Vanity Fair en 2023. Ella no lo llamó una elección. Lo llamó la muerte de un sueño. Desmintió el rumor de que le había dado un ultimátum. La cosa era más compleja. Describió su matrimonio como enfermo. Por primera vez, el mundo comprendió que Gisele no era la esposa enfadada que impedía que una leyenda jugara. Era una mujer que escapaba de una dinámica que la estaba destruyendo lentamente. Se había convertido en un fantasma en su propia casa, apoyando a un hombre obsesionado con un juego que jamás le correspondería. La realidad es aún más impactante al ver las consecuencias. Tras el divorcio, Brady intentó reinventarse. Firmó un contrato de 10 años y $375 millones con Fox Sports. Empezó a salir con supermodelos como Irina Shayk. Intentó proyectar la imagen de un hombre que había superado con éxito su transición. Pero en mayo de 2024 cometió el mayor error táctico de su vida después del fútbol americano: participar en el programa The Greatest Roast of All Time en Netflix. Permitió que los comediantes se burlaran durante 3 horas de su divorcio de su exesposa y de la nueva relación de esta con su instructor de jiu-jitsu, Joaquín Valente. Se sentó allí y se rió, mientras el dolor de su familia se convertía en un chiste de alcance mundial. La prueba física de su arrepentimiento llegó al día siguiente. Cuando Brady llamó a sus hijos, los encontró devastados. Habían visto los videos. Le preguntaron: ¿por qué, papá? Brady admitió más tarde que la conversación fue como una estaca en el corazón. Había sacrificado su matrimonio por el deporte,
y ahora había sacrificado la tranquilidad de sus hijos por un programa especial de televisión. A medida que se acercaba el 2025, Gisele avanzaba con precisión clínica hacia su nueva vida. No solo salió con su entrenador, construyó una base sólida con él. En febrero de 2025, se dio a conocer la noticia de que Gisele, a los 44 años, estaba embarazada de su tercer hijo, el primero con alguien que no fuera Tom Brady. Esta fue la prueba definitiva que demostró que estaba construyendo la vida familiar en la que Brady se había negado a participar. Luego llegó la boda secreta el 3 de diciembre de 2025. Mientras Gisele decía "sí quiero" en una ceremonia íntima y privada, centrada en el bienestar y la presencia, Brady era analizado en la televisión nacional, todavía hablando de yardas y touchdowns. El contraste era un estudio forense de las prioridades humanas. Una había elegido la vida. El otro seguía persiguiendo el fantasma de su propia grandeza. Pero eso no es todo. La reciente publicación de Brady, siempre joven, y su historia de Instagram sobre la línea de ayuda para la salud mental sugieren que finalmente está experimentando el desenlace. A los 48 años se da cuenta de que 7 anillos son solo metal frío cuando no hay nadie en casa para celebrarlos. En un boletín reciente escribió que las acciones reflejan las prioridades. Fue una confesión tardía. Admitió que no era un padre ni un esposo perfecto, que había fallado y decepcionado a la gente en el camino. Para un hombre cuya marca personal se basa en ganar, esta admisión de fracaso es el dato más significativo de toda su biografía. No solo perdió a su esposa, perdió el legado de ser el hombre perfecto que pasó 20 años tratando de proyectar. Vemos a estos íconos en sus camisetas y en las pasarelas. Pero la historia de Tom y Gisele refleja la tragedia definitiva del desequilibrio entre la vida laboral y personal. Es una advertencia sobre el impuesto a la obsesión. Brady pagó el impuesto por completo. Se perdió 23 años de mañanas navideñas. Se perdió el tranquilo crecimiento de sus hijos. Se perdió la oportunidad de ser pareja de la supermodelo más exitosa de la historia. ¿Por qué celebramos la mentalidad Mamba o el método TB12 cuando la evidencia demuestra que destruye el espíritu humano si fueras Tom Brady? ¿Cambiarías esos 2 últimos anillos del Super Bowl por tener a tu familia reunida en la mesa? Es una pregunta que desafía la naturaleza misma de la ambición estadounidense. En definitiva, el mayor legado de Tom Brady son sus récords, pero estos se reescriben a diario. El mayor legado de Gisele Bündchen es su paz interior, algo que la NFL no puede arrebatarle. Su matrimonio con Valente es la prueba fehaciente de su sanación. Ella eligió a un hombre que fue su amigo, ante todo un hombre presente en el momento, un hombre que no tiene un sistema que excluya las necesidades de su pareja. La historia de Gisele es una historia de recuperación, de recuperar su vida de la sombra de una leyenda. La historia de Brady es la de una larga despedida, la de un hombre que se quedó demasiado tiempo en la fiesta y se dio cuenta de que había perdido las llaves de su casa. La verdad es aún más impactante al considerar el impacto financiero. Gisele, con un patrimonio neto estimado en $400 millones, no necesitaba el dinero de Brady. Necesitaba su tiempo. En el competitivo mundo de las celebridades, el tiempo es el único bien que importa. Brady dedicó todo su tiempo a los campos de Tampa y Nueva Inglaterra, dejando su cuenta bancaria vacía. El análisis exhaustivo de su matrimonio revela una total falta de compromiso emocional. Mientras se sienta hoy en la cabina de transmisión, analizando las jugadas de jugadores más jóvenes, observa un juego que ya no puede controlar.
La publicación del número de teléfono gratuito no fue solo un grito de auxilio, fue la constatación de que su vida había sido una sucesión de victorias tácticas, pero una derrota estratégica. Al concluir este análisis exhaustivo del colapso de la pareja más poderosa, la pregunta sigue vigente. ¿Cuál es el verdadero precio de ser el más grande? Los hechos de la tragedia de Brady Bunchen quedan al descubierto: el regreso a los 40 días del retiro, el rostro demacrado en el vestuario, el matrimonio enfermo y la boda secreta de 2025. Vemos los trofeos, pero ahora vemos el silencio. Si crees que la verdad detrás de los campeonatos merece ser escuchada, dale me gusta y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de investigación. Cuéntanos en los comentarios en la batalla entre una carrera y una familia. ¿Ganó o perdió Tom Brady? Únete a nosotros para proteger el legado de la verdad. La investigación sobre la vida de Tom Brady confirma que el sistema acaba fallando a todos. Puedes optimizar tu cuerpo, tu dieta y tu sueño, pero no puedes optimizar un corazón. Giselle siguió adelante porque comprendió que un matrimonio es algo vivo, no una sesión de vídeo para analizar. A Brady le queda la prueba física de su obsesión: 7 anillos que pesan más de lo que un hombre debería cargar solo. Esto no es solo una historia deportiva, es un testimonio humano de arrepentimiento. El cuento de hadas ha muerto, pero la verdad finalmente ha salido a la luz. Pero eso no es todo. El vínculo con la siguiente generación es lo más escalofriante. Los hijos de Brady crecen a la sombra de un padre que era un dios para el mundo, pero un fantasma para ellos. Su confesión de que las bromas pesadas le parecieron como una estaca en el corazón demuestra que por fin está viendo las consecuencias de sus decisiones. Ahora intenta reparar el puente, pero a medida que la nueva familia de Giselle crece, Brady descubre que algunos puentes se mueven en lugar de quemarse. Ahora es un observador, un comentarista de la vida que solía llevar. La historia de su matrimonio, contada en 17,000 caracteres, es un mapa de oportunidades perdidas y orgullo desmedido. Cerramos el caso de Tom y Giselle no con un tono de chisme, sino con una claridad forense. La fama es una fortaleza y a veces quien está dentro es el único que no tiene la llave de la salida. Giselle encontró su camino. Brady sigue recorriendo los pasillos de su propia historia. La investigación ha terminado, pero la lección permanece: gana el juego, pero no pierdas el alma. Mantente alerta, sigue investigando y nunca dejes de cuestionar las vidas perfectas que ves en la pantalla. Este es el final de nuestro guión. La verdad es lo único que perdura más que la fama. Mantén viva la llama para aquellos que tienen el valor de alejarse y empezar de nuevo.